Bueno, yo soy Helen Geleton y, bueno, en realidad soy María Ángeles Alcántara Sánchez. Lo que pasa que Helen Geleton sería mi nombre artístico, Helen con G, que es una cosa como muy local de Murcia, que no me he inventado yo. O sea, lo justifica una tienda de novias enorme, pone Helen 3 en Murcia. Y hay más Helen, hay droguería Helen, peluquería Helen, y bueno, y yo. Y lo de Geleton es porque es el nombre artístico que tengo con otro amigo que se llama Jesús Arpal, que llevamos trabajando juntos desde el 99 y que tiene una librería en Barcelona que se llama La Caníbal, por si pasáis, que está muy interesante. Y llevamos mucho tiempo trabajando con música y dibujo, sobre todo. A partir de ese proyecto como de largo recorrido, porque ya llevamos tiempo, yo tengo 42 años ya, pues yo decido empezar a hacer un archivo do it yourself, que ahora os contaré, que es un archivo de fanzines. Al principio era de música y dibujo y luego ya se fue como especializando, pero sobre todo de esos dos lenguajes, que era una cosa además que veía que se repetía, ¿no? También en las ferias de fanzines y así, que era muchas veces la sonoteca, ¿no? Que le llamaban, ¿no? Donde estos dos lenguajes se repetían y a mí me interesaba un poquito ver por qué. ¿Qué pasa? Martín, ¿no se oye o se oye mucho? Yo he dicho que deberíais decir que hay aire acondicionado y ya veréis cómo subía más gente. ¿Abajo ya? Ah, no, yo decía abajo, así subía la gente. Y bueno, eso, como éramos pocos, estaba diciendo... Pues que como somos pocos y es como la hora del café y eso, porque yo había pensado eso, que yo puedo meter la chapa, pero puedo adaptarla también, que es lo bueno, ¿no? No estoy muy a favor de la gente que tiene como bien preparado su speech, ¿no? Y que no lo cambia, caiga quien caiga. Entonces, pues si lo puedo adaptar un poco. Por ejemplo, me gustaría saber, por ejemplo, a Irene la conozco, pero hay gente que no sé si conocéis un poco el proyecto y también lo podéis como... porque tiene como muchas facetas. Entonces... A Irene la conozco del Ladyfest, pero ¿por qué has venido aquí? ¿Me conoces? A esta charla precisamente. Porque si no vienes te cojo el pelo abajo y... Hombre, porque lo que saco es la colega que no está entrando y voy a pues, aquí a apoyarla y a ver, también que me cuente el rollo porque le conozco del Ladyfest, pero tampoco tengo mucha idea de lo que era. Si te he visto no me acuerdo. Aparte de los partidos tan guays que dibujabas, no sé. Vale, y tú estás con el proyecto de Ediciones del Pubis, que luego vamos a hacer intercambio. Y... has subido por el aire acondicionado. ¿Y qué haces fanzines? Para el próximo tenderete. Ah, muy bien. Ah. Cuando lo presenté en la ocasión o porque he hecho muchas cosas por Bilbao también. Sí, eso te iba a decir que el micro, ¿no? Pues mira, lo paso. Sí. Dímelo y paso el micro y así. Pues nada, eso que coincidí contigo más de una vez, creo, porque yo estuve haciendo allí una beca y viví un año y... Entonces sí que sé de tu proyecto hace 4 años o así, o 5 sería. No sé cómo lo llevarás ahora tampoco. A ver... Que cuando estuve yo en Bilbao fue en el 2011, creo, y 2012 y 13 estuve viviendo allí. Y allí lo presenté por primera vez. Ahora voy a poner una foto con este proyecto. Luego con Jesús también, que trabajaba en Anti, en la librería. También hice cosas y incluso comisarié también de música y dibujo, pues gente que hacía fanzines y que tocaba. O sea, que hemos hecho varias cosas.
Y bueno, yo luego Tengo fiebre creo con un amigo y pues alguna cosa en solitario. Me llamo Ernest Graves o Graves y ya hasta ahora estoy un poco parado. Sí, estoy con otras cosas. Y nada, paso el micro, ¿no? A ver. Luis. Pues yo estoy aquí porque me interesa mucho tu proyecto y por eso, básicamente, es verdad. Joder, no te rías. Lo digo súper en serio. No, y aparte... No, joder, ten en cuenta que también, como formo parte de la organización, conozco tu proyecto y estás aquí precisamente por nuestro interés en él. Entonces, o sea, que no te rías, que esto es muy serio, joder. Hola, mi nombre es Daniel. Estoy aquí porque me interesa igual conocer de tu proyecto y porque tengo una charla justo después de ti. Entre viñetas, sobre cómic y la movida de autoedición, cómic y gestión en América Latina, Suramérica específicamente. Colombiano. Tenemos una mesa con varias publicaciones, pero ahora a las 6 con Martín hablaremos acerca de diversión y neocolonialismo. Sí, estaré justo después de ti. Entonces también vengo a tomarme un café en este momento. Luego yo me cuelo también. Bueno, yo tampoco te conozco concretamente, pero miré la programación y bueno, me interesa subir porque tenía con un compañero una mesa aquí y nada, simplemente eso. Vengo de Barcelona. ¿Y hace fanzines? No, fanzines como tal no, más... Fanzines como tal no, pero bueno, tenemos recientemente montado un taller de serigrafía y grabado en Barcelona también. Y en Tarrasa, una ciudad cercana a Barcelona. Yo estuve trabajando también. Sí. Y nada, pues estamos, bueno, intentando entrar un poco en este mundo complicado. Muy bien. Muy bien. Martín, te toca. Porque me están cuidando mi puesto, entonces yo puedo subir. Bueno, pues eso, que yo también quería como preguntaros un poco, porque como había poca gente y pues para adaptar un poco también para ver los intereses, porque como dentro de este proyecto que se llama Una archiva del Do It Yourself hay muchas partes, pues para enfocarlo un poco más. Esta mañana han venido a presentar, por ejemplo, la fanzinoteca del Iván, ¿no? que la van a estrenar pues dentro de nada. Y este pues es uno de los temas que también que trabajo yo desde la archiva, que es pues generacionalmente, ahora, estos últimos años, 4 o 5, están entrando los fanzines en la institución. Y cuando digo institución, digo pues centro cultural público, museo, ¿no? Academia. Y eso es una de las cosas que a mí me interesan, hacerle un poco de seguimiento, el por qué, cómo entran y incluso gestionar un poco, si puedo hasta incidir dentro de este tipo de cosas. Entonces, una archiva del Do It Yourself, que es suelo poner ese dibujito de ahí, comienza en 2011 cuando decido hacer una tesis en fanzines, que ya era también toda una contradicción, pero ya que estaban entrando también en la academia de alguna manera, pues yo decía, venga, voy a meterme en este lío. Y bueno, ahí es como un dibujito que soy yo, se supone. Hoy no he traído las gafas, pero si me las pongo soy igualita. Y nada, y me dibujaba con un martillo por esta cosa del hazlo tú misma, y que también estaba muy relacionado a veces los fanzines al principio con el bricolaje incluso, ¿no? Con Mechanics o algunas revistas que venían de hacer las cosas, y también porque como yo pretendía un poquito también... trabajo mucho como los iconos o las simbologías que se repiten, ¿no? Y entonces dentro de los fanzines feministas y queer que me interesaban había mucho como esta tradición del martillo de Smash de Patriarchy, ¿no? O por ejemplo Luba o los personajes de Jaime Hernández, ¿no? Que es como el martillo para deshacer o incluso como un arma de defensa, un poco. Y era un poquito eso, ¿no? Y también, bueno, como de hacer ley de alguna manera o deshacerla, porque también parezco ahí como una especie de juez.
Y bueno, una de las cosas que me planteo a la hora de empezar a hacer mi tesis o una archiva del Do It Yourself, que al principio era más de música y dibujo, ahora contaré, es que, bueno, que tengo eso como muchas facetas y igual que me llamo María Ángeles, pero soy Helen, bueno, y soy Géminis y tengo como muchas partes, ¿no? O como dice Audre Lorde, ¿no? Que no solo hay una lucha, sino que hay muchas porque es muy complicada la vida y tenemos muchas capas. A la hora de hacer la archiva tenía como, bueno, me gustaba jugar con que tenía una trinidad para ser un poco ahí como también como irrelevante. Y entonces este era uno de los personajes que cuando iba a dar charlas o cuando hacía talleres, era un archivo del Do It Yourself, era Miss Archive, que bueno, ahí lo lleva otro de los dibujos, cuando intentaba hacer archivo, que Miss, bueno, pues es chica o no, también tenía como una parte de perspectiva de género y feminista mi archiva, por cómo empiezo yo a entrar en los fanzines. Y también Miss, cuando lo pones delante en inglés, es como deshacer, que también era como muy curioso ya, deshacer o malhacer el archivo. Y entonces me interesaba como este juego de palabras de Miss Archive, porque era a la hora de hacer el archivo cómo cambiarlo, porque no me interesaba, por ejemplo, muchos fanzines que están entrando ahora en la academia o que están entrando a museos son de una colección, ¿no? Hay este coleccionismo de los fanzines siempre lo ha habido y también incluso de archivos han habido miles, ¿no? Pero esta parte de afán completista que a veces tienen los coleccionistas, ¿no? De querer tenerlo todo, era un poco también esta cosa como de mal de archivo imposibilidad y también de sinceridad hacia mí, de que era como, pues tampoco quiero todo, ¿no? A la hora de ir comprando o viendo que tampoco me interesaba todo realmente, ¿no? Y que tenía que definirme un poco y que era imposible que entrara, pues uno de los criterios a la hora de pensar qué iba a entrar en mi archivo, ¿no? Pues era esta cosa, hacer el Miss Archive, ¿no? Como de deshacer el archivo, de ver cómo quería que entraran esos fanzines y cuáles son los que iban a entrar, ¿no? Porque siempre hay un criterio de entrada y esto para mí era importante por la inclusión, ¿no? Que ya viene el fanzine, que es hazlo tú mismo, hazlo, ¿no? Que puede hacerlo cualquiera, pues bueno, ¿qué está pasando aquí? Y entonces uno de los segundos personajes, ¿no? Pues era el Miss Archive y esta que es como, que no le he puesto ahí nombre, era como, este le llamo Helenística Fénix, que era como el tercer personaje, que es como una heroína, bueno, leo muchos cómics y estaba leyéndome Prometea, ¿lo conocéis? El de Alan Moore. Y entonces yo estaba haciendo la tesis, entonces me inventé también que venía un personaje que era Helenística Fénix a contarme los símbolos que aparecían en los fanzines feministas queer y que yo recogía y como iba como de alguna manera a hacer un lenguaje con ellos y a repetirles. Esto luego os contaré por qué hacía eso también, porque también viene un poco de la enseñanza, o sea, o la Academia en Bellas Artes, ¿no? Cuando copiamos el caballo del Partenón, que para mí fue como un trauma el dibujo, siempre me suspendían porque no me salía bien el caballo. Claro, porque yo me metí a Bellas Artes porque a mí me gustaban los carteles que hacían mis amigos punk que tocaban en grupos y me confundí y de repente estaba ya haciendo las esculturas. Y bueno, pues todo este tipo de cosas. Entonces yo lo que quería repetir, lo que quería copiar, lo que quería homenajear, también lo de la copia, ¿no? También con los fanzines. Era este tipo de símbolos y entonces, bueno, esta Helenística Fénix lo que se dedica es un poco a recuperar, a hacer copia y a volver a enseñar como otro tipo de iconología o simbología, ¿no? Y bueno, pues hay gatos, hay, como veis, hay gestos. Y ya por último fue que, aparte de tener como esas tres facetas, ¿no? La faceta que era como más pública, que era la de hacer talleres y la de dar a conocer el archivo, porque no era yo sola, ¿no? Aquí venía con... La gente me estaba dando los fanzines, yo los estaba comprando y entonces era como un poco ir con todas, que no era una mochila que llevaba yo, ¿no? No era una cosa particular esta archiva. Entonces tenía lo de un archivo del Do It Yourself, luego tenía Miss Archive, que era el problema que me encontraba y que a mí me interesaba de cómo deshacer o cambiar el archivo. Por eso me interesaba más llamarlo archivo que colección, luego podemos hablar de eso. Y luego tenía eso, la faceta de la iconología o simbología, y esta tercera era porque empiezan a haber muchas ferias de fanzines
bueno, que ya habían, pero hay como un parón. Y, por ejemplo, de las primeras que vine, cuando digo de este resurgir o el momento, era el Tenderete, el que creo que era su segunda o tercera edición, que fue en el Cabañal también, estaba recordando el otro día. Y entonces, pues, bueno, monto lo que es lápiz por baqueta, que, bueno, ahí también me dibujé, bueno, y es... Como era música y dibujo, los lenguajes que más me interesaban al principio, que ahora contaré por qué. Y entonces hago como un editorial, distribuidora o motor, y aquí jugaba un poco con el vocabulario académico, como que crea su propio objeto de estudio. Entonces era como que yo también estaba editando y empiezo a hacer fanzines y empiezo a moverme para poder también entrar, ¿no?, dentro de ese circuito que me interesaba. Y lo he intentado hacer un poco genealógico, o sea, como por una especie de orden para no liarme mucho. Yo empiezo a hacer lo de la fanzinoteca pues, por un problema de espacio y de dinero, porque de repente tenía una colección de libros enormes y de cómic y de fanzines, pero me dan una beca a París y me tengo que ir, y entonces decidimos con Jesús deshacernos de nuestra biblioteca y le llamamos rompitelibros, que era una frase que decían los alquimistas, que era romped los libros antes de que ellos rompan vuestros corazones. Rompite libros necorda vestra rumpantur. Y es, bueno, todo esto y diréis, pues ya se está yendo. No, era muy bonito esta cita alquímica, porque lo que decían los alquimistas en este caso era que no decían que no leyeras o que no tuvieras libros, pero que empezaras con la obra de alguna manera, que también tenías que hacer, que es una cosa que yo la veo mucho en el fanzine, ¿no? O sea, no sea solo acto pasivo de recibir o de ver o de coleccionar o comprar, sino haz tú mismo ya, ¿no? También. Y esta cosa como empoderante de alguna manera de que puedes hacerlo. Más allá de la técnica, de si está bien hecho, incluso a veces si es cutre mejor, ¿no? O sea, esto es muy importante, esa valoración, ¿no? Y ese quitarte el miedo para poder hacer. Y entonces, bueno, nos deshacemos de nuestra biblioteca y me encuentro con que hay determinados libros o fanzines, por ejemplo, de los que no me quiero deshacer y que me están llegando y de los que sí que quiero guardar y que la gente me está diciendo que guarde. Y entonces ahí es cuando empiezo a hacer la fanzinoteca, ¿no? Cuando me di cuenta que esos libros sí forman como parte de mí, porque he participado o porque quiero que sigan pasando, ¿no? Y ese es como el criterio a la hora de entrar en la archiva. Ahora contaré. Y la primera vez que decido cuando yo empiezo también a estar más en contacto con los fanzines, es en 2005, se hace el primer Ladyfest Spain en Madrid. Y entonces yo voy a un concierto, Hello Cuca, ¿la conocéis? Es un grupo, pues, punk rock, bueno, serían como el equivalente Rayo Girl en la costa sureste de Estado español. La otra, si son la costa norte, pues esto sería. Y el primer fanzine que yo leo es el Miau, que era el fanzine de ellas, ¿no? Y lo leo en la Universidad de Cuenca, cuando ya soy un poco mayor, como yo digo, que siempre hay como también una idea de esto de los fanzines que son un poco de juventud. Y bueno, y ahí flipo porque digo, ¿quiénes son estas tías tan modernas de la manga del Mar Menor? Y bueno, y ahí empiezo con lo de los fanzines. Entonces tocan en Madrid en el 2005 porque vienen de esta reivindicación, ¿no?, de los fanzines y de los girlzines, de esta línea, de las Riot Girl, y hacen el primer Ladyfest. Y entonces me acerco allí, yo no estaba muy contenta ni me llamaba feminista ni nada en ese momento, pero dije, para lo que es las genealogías y los referentes que son importantes, yo pensé, bueno, si van ellas no estará tan mal. Y entonces me acerqué y empecé a ver un tipo de fanzines y me involucro como pues, voluntaria, ¿no? Y en ese momento yo decía, pero si no sé tocar, no sé qué hago. Y entonces pues empezamos a hacer los carteles, maquetamos, a decorar, todo lo que podíamos hacer más o menos como... Me acuerdo que íbamos como Geleton, que es un grupo de arte y nos daba mucho complejo. Pensábamos que nos iban a echar por ser artistas, pero luego de repente no, bueno, todas estas cosas que son muy complejas, ¿no?, que se intenta mucho colocar en diferentes sitios a la gente, que también lo veo muy de archivo.
Pero bueno, ahí como que nos aceptan y nosotros también estamos contentas. Y entonces empiezo aquí y aquí comienzo yo un poco, pues, el primer fanzine en el que participo, que es el Fempunk, y que he traído así a nivel un poco, pues ya que tengo mi archiva. Hay una cosa que me daba mucha rabia, por ejemplo, cuando yo decía que tenía una archiva, la gente al momento te pregunta, las primeras preguntas, es como, ¿cuántos fanzines tienes? ¿No? Esa es como una de las preguntas. La segunda es, ¿y los digitalizas? Y la tercera es, ¿y tienes de los de antiguos? Y entonces, bueno, es un fetichismo que con Miss Arcade yo intento romper, o intento muchas veces eso como... en algunas veces que he participado en instituciones que era como, danos tu colección y la escaneamos. Y yo decía, bueno, sí que muchos están ya en PDF, ¿no? Bueno, no es lo mismo, pero que es un trabajazo que van a hacer que a lo mejor no hace falta gastar ese tiempo o dinero, yo qué sé. O eso, o me dicen, no, es que te los van a robar, los vamos a fotocopiar. Y yo decía, pues vale, se fotocopian los fanzines, ¿no? Bueno, que no todos, es un poco para dar la rabia, pero bueno, era una de las ideas que iba viendo. Y otra de las cosas es cómo se empeñaban en decir que yo tenía fanzines de los 90, como que eran, esos sí ya no han vuelto a salir, ¿no? Y por ejemplo, este fanzine pues lo fotocopio cuando quiero, ¿no? O se va moviendo. También lo he traído porque salen temáticas a veces en estos fanzines que es como la rueda que nunca termina, digo respecto a fanzines feministas queer y de esta práctica, que son como temas que se repiten. Y esto lo he traído. Sí, para que lo vayamos pasando. Y porque es el primer fanzine ahí en el que participo y hago como un retrato y que para mí fue ahí como un momento como muy importante participar en un fanzine. Luego, después de participar en el Ladyfest, esto lo he traído porque, bueno, como al final nos conocemos mucha gente por aquí, y esto es con la Fonográfica General, que fue cuando empecé a colaborar allí en Barcelona con Andrea Bardels y otra gente, y que viene también de un manifiesto abierto, ¿no? Esto que puedes coger y tú lo puedes adaptar a hacer como quieras, también como del do it yourself, pero con festivales, ¿no? Y era también de música y dibujo, encargábamos los carteles, por ejemplo, esto lo hizo Mario Feal, estos dibujos de ahí, y era con Luis Padín, que creo que los conocéis, los de Chin Chin Records luego también y todo esto, ¿no? Y entonces en Barcelona llegamos a hacer como unas fiestas, entonces tú lo que hacías era que pagabas la entrada de la fiesta muy barata y te llevabas un vinilo con los grupos que habían tocado en la anterior fiesta, y de esta manera pues ayudabas a sacar el próximo vinilo, ¿no? Con los grupos que tocaban ese día. Y esto era como también, bueno, lo digo como maneras en las que yo iba entrando, ¿no? Participando para hacer esta archiva, que era también desde la práctica, o estando ahí, no solo como voy a hablar con los que hacen fanzines, ¿no? Ahora, cuando estaban hablando esta mañana de tesis de fanzines, que es una cosa bastante contradictoria, pero sí que en las escuelas de arte ya sí hay mucha gente que está hablando ahora sobre fanzines, ¿no? Y durante una época me acuerdo hablando con otras amigas que llegaban muchas como vamos a hacer entrevistas a gente que hace fanzines. Luego me comentáis por aquí si también os ha pasado. Y recuerdo una amiga que decía, pero que dejen ya de entrevistarme y que hagan fanzines. Y eso me gustó, ¿no? Como esta cosa de, pero si no tienes que, ¿no? No es un objeto de estudio tanto, sino que ponte a hacerlo, ¿no? Y es una cosa, por ejemplo, que yo para mi tesis también intenté evitar, ¿no? Esta cosa ahí como de otras ciencias llevado ahí, como cuando se intenta romper con eso también. Empiezo también, o sea, a partir de participar y hacer eventos. Estos son unos que hicimos en París con Jesús también. Y entonces invitábamos a la gente con la que habíamos participado, ¿no? Y también con gente de allí. Estos son los carteles. Bueno, yo también hay como dibujos. Las charlas, por ejemplo, aquí está la de Fempunk. Digo, está ahí María. Está Francis, que es el de Mínimo Esfuerzo, que es de Murcia, que es arabesca. Sí, que también estuvo en el Ladyfest, pero esto pues hace bastantes años ahí, ¿no? Y eran unas charlas sobre autoedición. Una cosa que quería comentar de lo de la música y el dibujo, ¿por qué me interesaban a mí? ¿Por qué empiezo como a hacer un archivo sobre eso? Es porque empiezo a ver que eso, como eso, la sonográfica, fonográfica general, o sea, como muchas cosas en relación a la música y el dibujo, y empiezo
Y aparte también eran las herramientas que usábamos en Geleton, sobre todo, para trabajar. Y veo que la música y el dibujo tienen una cosa que creo que por eso empezaban o aparecían tanto en el fanzine, y eran porque eran herramientas, yo veía como muy inmediatas y, bueno, depende cómo, baratas y que de alguna forma también pasaban por el cuerpo, de una forma performática. Yo decía que puedes, como cuando dibujas es como una coreografía, también bailas, ¿no? Y entonces como que había una cosa ahí como de comienzo, ¿no? De escritura, de dibujo, de baile, que se iba moviendo, y también eso, que con un lápiz, ¿no? Ya te podías poner a empezar a hacer el fanzine, y con la música, pues yo qué sé, como si te empezabas a hacer palmas, ¿no? Entonces como que había ahí, que era una herramienta, yo veía como muy interesante y que traspasaba un poco lo que era la técnica, que era lo que a mí me tenía un poco traumada al hacer Bellas Artes, ¿no? Lo que os decía, que nos ponían a dibujar las escayolas del Partenón, ¿no? Entonces había que copiar eso bien con ese canon, y cómo este tipo de dibujo que yo veía en otro tipo de fanzines, ¿no? O del underground podemos llamar, era más allá de esa técnica, ¿no? Una vez superado eso, o sea, ya no era dibujar bien o dibujar mal. Y eso era una cosa que me interesaba mucho en los fanzines y en la música de la autoedición y la autogestión, ¿no? Como crear otros espacios de donde venía. Y me pasaba también porque cuando yo estudié Bellas Artes, por ejemplo, me decían, no tienes oído, cuando la música, o me decían, no tienes mano, que es muy interesante. Y yo, para mí, eso me parecía como una especie de mutilación, porque sí tengo mano y sí tengo oído también, ¿no? Pero que me parecía como muy curioso que se usara ese tipo de lenguaje, ¿no? Y lo veía como muy dentro de lo que es la academia, cómo tienes que dibujar, cómo tienes que tocar, cómo tienes que hablar. Y eso era una parte que yo pues, quería plantearme. Una de las cosas que hago eso también para empezar a crear como red es como pues, hablar con gente, por ejemplo, Mujeres con Pajarita, que era un fanzine que había en Murcia, y entonces pues yo participaba en aquellos fanzines que eran colectivos, de esa manera empezaba a ser parte del colectivo también, y también ayudaba a que eso siguiera pasando de alguna forma, y entraban esos fanzines también a mi archivo, pero entraban conociéndolos, que para mí era lo interesante, ¿no? Porque veía que también muchas fanzinotecas o muchos archivos entraban fanzines, pero que a veces no te da tiempo ni a leerlos, ni sabes lo que están diciendo. Y para mí eso era muy doloroso. O sea, tenían que o entrar menos y ver cómo tenían que entrar. Entonces esto, por ejemplo, es uno de los carteles que hice, o sea, participaba. Y este es como la primera vez que lo presento en Bilbao, en la Ocasione, el Archiva. Y bueno, es como un mercadillo, y esas imágenes que he puesto ahí al lado es porque esa es Kathleen Hanna, que fue cuando en una entrevista de televisión que dice que va a donar su colección, ella le llama colección, de fanzines, ¿no? De la Riot Girl, a una universidad, a la New York University. Y yo me acuerdo que cuando lo vi me dio un bajón increíble, porque dije, ay no, esto se está vendiendo, ¿no? Y bueno, pero a la misma vez también me interesó mucho, porque dije, oye, pero aquí hay como una contradicción también interesante, aquí hay un trabajo, hay una historia y hay una documentación de historiografía, ¿no? De cosas que no habían entrado y que lo mismo sí que tienen que entrar. O lo único, el problema es que cómo van a entrar, ¿no? Y cómo se van a leer o cómo se van a ajustar. Y entonces, bueno, ahí es cuando yo me planteo y digo, bueno, pues de alguna manera quiero ser como la Kathleen Hanna de aquí, voy a hacer como un archivo, ¿no? De fanzines, y vamos a ver cómo puedo gestionarlo también desde la autoedición, la gestión y cómo lo meto en la universidad. Empiezo también a hacer un grupo de Facebook de música, dibujo y de autoedición y autogestión. Y aquí es cuando empiezo también a participar en fanzines y me creo este personaje del principio, y como una especie de cómic voy contando por qué hago la archiva. Este es un blog donde voy subiendo muchas imágenes, textos, ahora está mi tesis también ahí descargable. También he escrito en algunas revistas, y entonces ahí voy poniendo todo, y también me sirve para esta parte de la iconografía o iconología, ¿no? Como ir estudiando una especie como de mapa de cosas que se van repitiendo. Esta es una de las páginas que uso para ir subiendo pues, parte de la colección que tengo o del archivo. Lo que pasa que es como un poquito antiarchivo o contraarchivo, que esta mañana lo que comentaba que
hay muchas fanzinotecas o así ahora y se encuentran con este problema, ¿no? de la fecha, los datos, y siempre lo cuentan como un poco como nuevo, pero que en realidad esto es un trabajo que se ha estado haciendo también desde archivos en casas, ¿no? Y en sitios autogestionados del fanzine, con lo que no hemos encontrado hace mucho tiempo. O sea, es una cosa, un recurso de hace mucho tiempo y también muy interesante. Que no esté el nombre precisamente, que no esté la fecha. Incluso se hablaba mucho, ahora que se están haciendo muchos archivos también de fanzines, sobre la mala memoria, que es una cosa muy bonita, porque te pones a hablar con los activistas y dicen, ay, yo no me acuerdo ya de esto. Habla con esta, que es la que tiene buena memoria. Y eso es como muy guay cuando... Y unas te dicen, no, eran los domingos, no, eran los martes. Esto, ahora el queercine que estaba haciendo en Madrid aparecía mucho este tipo de documentación o de registro, ¿no? Que también muchas veces era oral. Y bueno, y entonces aquí lo que hacía era como ir subiendo cosas que tenía, pero también entraban camisetas, entraban chapas, entraban parches, porque también era como una parte, una extensión, ¿no?, de lo que era el fanzine. Tampoco el fanzine en papel, esto quizás puede ser otra discusión que podemos hablar luego, porque, por ejemplo, hablando con Diego, de Zorrococlose Lobos, que lo conocí la primera vez aquí en el Tenderete, que es de Murcia, y con un colega suyo, con Godoy, decían, es que queremos que sea una feria de fanzines, pero fanzines en papel, parches y todo eso, telas no. Entonces como me hizo como mucha gracia también esa diferencia ahí, como que creo que está en relación a las ferias de handmade, de hecho a mano, ¿no?, que no quieren que sea eso, tampoco, ¿no? Pero bueno, lo que es la camiseta, la extensión, el parche, el póster o la chapa, yo sí que la veía que era muy como parte del ejercicio, ¿no?, de hacer fanzines, como distintos lenguajes, de alguna manera, de traspasarlo. Pero que es una discusión que se dice muchas veces, como el fanzine o también eso, la copia, la fotocopia o la serie. Ahora no tanto, pero sí que hubo un momento que se estancó la discusión un poco entre si era fotocopia, si era risográfica o si era, ¿no?, que era un poco ahí. Esto es que empiezo también eso, como a hacer yo también propio fanzine y a participar en colectivos. Este lo tengo abajo, que era un grupo alrededor de Jane Austen, de las novelas de Jane Austen, y sacaban todos los años el día de San Valentín como un poco en contra del amor romántico o temáticas, ¿no? Y entonces este es uno de los fanzines y bueno, que empiezo a llevar y que llevo como lápiz por baqueta. Esta es una de las exposiciones que he traído, que hice en Anti. Le he traído también porque, bueno, el otro día en casa de Luis vi que tenía los pósters de los Gincas y me he acordado, pues, una de las exposiciones que montaba yo también alrededor de la música y el dibujo, ¿no? Y este es el cartel que hizo Luis para esas exposiciones que hacíamos en la librería y en la serigrafía. Y también estaba Carmen Segovia, también invité a Ana Galván, o sea, como gente alrededor que estaba trabajando con estos temas. Aunque yo estaba intentando hacer un antiarchivo o un archivo, como planteándome incluso de deshacer el archivo, empiezo a participar en el Feminicine, que es no sé si lo conocéis, pero bueno, es uno como de los fanzines que empiezan otra vez como fuerte. Bueno, y es un fanzine que tiene ISSN, que eso también lo podemos hablar luego, porque también es como polémico, ¿no? Esta mañana hablaban de los protocines, como los fanzines profesionales. Bueno, pues aquí Andrea decide que sí quiere meter lo del ISSN y bueno, es un fanzine en el que empieza a colaborar y en el que sí que intentamos de alguna manera hacer como una especie de registro de ver dónde se estaban haciendo, por ejemplo, fanzines feministas en el Estado español. Y bueno, y era bastante curioso porque había sitios donde no había nada o no se sabía nada y era, ¿pero qué pasa, no? Donde había incluso pues, mucho movimiento de fanzines. Por ejemplo, y luego aquí, bueno, estos eran otros que iba yo como documentando, y este era, por ejemplo, de grupos de música, hechos por chicas, ¿no? En este. Y era como una especie de registro en el cual yo iba participando. No me interesaba tanto hacer estos mapeados, pero dependiendo en colaboraciones con gente ya sí que incluía, ¿no? O sea, no había tampoco, no tengo ahí como una reacción hacia no hacer. Y está ahí documentando un poco, siempre nos íbamos a la referencia, que ahora empieza a ser un poco menos, pero de la Riot Girl, ¿no? Siempre el referente del fanzine primero así feminista, siempre salía en la Riot Girl y siempre, bueno, se hablaba de este documental, que si no os lo habéis visto está muy bien,
lo recomiendo. Y yo lo pongo allí en Bulegua, bueno, porque apareció, no sé si conocéis Zuloac, el documental, que era un falso documental de grupos de chicas de Muguruza, de Fermín. Y entonces se creó un escándalo ahí, ¿por qué lo tiene que hacer falso? Porque no puede coger de los grupos que habían, ¿no? Y bueno, pues entonces pongo yo este documental y empiezo a ver que estaría interesante que tengamos nuestros propios documentales también, porque siempre hay como una referencia a lo anglosajón y quiero que haya como una especie como también de una traducción o que haya un poco aquí. Y entonces, años después, muchos años, se hace la mini muestra, que es la muestra mostra, que se hace en Córdoba, Argentina, y la hace Lenat, que es una chica que trabaja que es de Palma de Mallorca, y es a partir de los fanzines de Chavalas Cine, que es como una exposición de un colectivo que se hizo sobre fanzines feministas, queer. No sé si conocéis el fanzine. Bueno, pues ella lo hace también allí en Córdoba, Argentina, y documenta también, o sea, mandamos como vídeos chiquititos de webcam y los monta y hace este documental, que yo luego lo expuse en el Feministalia con que he traído, que son una serie de fanzines, este es el número 2, que hice en la cárcel de mujeres de Santa Marta Catitla, allí en México. Y por ejemplo, habla del trabajo. Y a mí, bueno, este trabajo de los fanzines de la cárcel de mujeres me pareció muy interesante porque unía muchas cosas que a mí me interesaban del fanzine, que era como crear un nuevo espacio para hablar de cosas que normalmente no se hablan, ¿no? Y también servía de alguna manera, porque también habíamos hecho documentales. Esto de aquí son imágenes de los manifiestos que hay en internet sobre ese fanzine, porque cuando íbamos a presentar el fanzine ellas no estaban. Y entonces era una manera de que ellas también pudieran hablar o estuvieran allí. Creamos estos vídeos y bueno, para mí fue eso como muy interesante. Por ejemplo, habla del trabajo. Y bueno, y también tenemos unos documentales. En los documentales lo que contábamos tenía que ser un poco más controlado o se nos censuraba más porque como que venía más gente. Pero al ser un fanzine y tener texto y imagen, como que se colaban algunas cosas, ¿sabes? No se lo leían tan entero y entonces había ahí como información que sí que se colaba de alguna forma y que no podíamos meter en otros medios. Y sin embargo con el fanzine sí. Esto era lo que os comentaba de la camiseta, el fanzine. Esta es una de las portadas que hice. Y esta es una de las sesiones que hicimos en otro Ladyfest, que era una mesa redonda. Estoy haciendo como un poco así como de recorrido. Y este fue el Bragacine que hicieron en el Ladyfest, en el que entrevistaban a partir de todo este movimiento que había, pues también estaba mi archiva, estaba lo del Chavalas Cine. Había bastante gente aquí. Y esta era mi fanzinoteca en el Puertas de Castilla, en Murcia. A ver qué hora es. Y bueno, esto era como una especie de simbología que hice como de un archivo abierto porque, no se sabe, bueno, el de la Riot Girl es como un archivo cerrado, ¿no? Y entonces me interesaba esta cosa de que se pueda ver, que decía esta mañana, que muchos fanzines que están entrando en la institución o exposiciones están en vitrina, ¿no? Y eso es una cosa que a mí me preocupa un poco. O sea, ya sé que no te vas a poner ahí una exposición a leerte todos los fanzines, ¿no? Pero sí poder verlos un poco, los contenidos. No es que hay como una especie como de no escucharlos o de silenciarlos que a mí me preocupa un poco. Una de las cosas que hice fue plantear como sesiones de fanzines cuando hice esta fanzinoteca allí, ¿no? Quedábamos y se presentaba un fanzine y hacíamos como sesión de tomar café e intentar leerlos, ¿no? Pero no funcionaba muy bien. Al final siempre te ponías a hablar o hacías intercambio y luego me inventé otro sistema que ya os diré. Esto es lo de la iconología que os decía que iba seleccionando y aquí se podía ver. Y, o sea, era como aquellos símbolos que se repetían, que veía yo como en los fanzines, pues de ética feminista o de práctica feminista. Y esto fue una tela que me editaron en De Género Ediciones, una gente de Barcelona, y lo que pasaba es que esta tela costaba 80 euros. Y yo les dije que
como era dentro de mi archiva, que no me parecía que 80 era como un producto un poco de lujo para mí y que a veces yo no tenía 80 euros y que era en función a lo que yo tenía. Y lo que les propuse fue que esta tela, o sea, dividir las 272 esferas, bueno, que es como... Y entonces dividirlas y, bueno, como que salían a 1 euro, así podías comprar dependiendo, ¿no?, del dinero que tuvieras. Al principio me dijeron que vaya locura, pero luego la tela pues se ha vendido súper bien, era de las que más se vendían. Te lo digo porque a veces está bien como plantear pequeñas cosas que van en contra. Y nada, esto es de dibujo, ya queda poco tiempo y es rápido. Estas son imágenes de la cárcel de mujeres, o sea, donde hacíamos lo del fanzine de Léela tú. Léela tú era una broma, era porque era como lelas, le llamaban lelas porque esnifar pegamento. Entonces ellos decían como léela tú. Y a partir de ese como insulto, ¿no?, como resignificado, empezamos a hacer el fanzine. Ahí está Yuri, que es una... Bueno, conmigo está en el proyecto de cómo movía yo mi archiva también, porque se estaba convirtiendo en un sitio, o sea, de repente tenía muchos fanzines y qué estaba pasando con ellos. Entonces me junto con más gente y montamos, mira, esto también es como de serigrafía que hacíamos. Esa voz ahí, que le llamaban la voz que corre al fanzine, eso era muy bonito. Esta es una de las exposiciones que hice en la fanzinoteca del Museo Universitario del Chopo, donde ponía serigrafías. Eso era como, a las ferias donde había ido lo iba abordando también, ahí un poco como lo de los tunos, pero de otra manera. Y, por ejemplo, una de las cosas que hacía era como un reconocimiento de mapa de relaciones. Una de las cosas que siempre se habla de los fanzines es que si es muy endogámico o no, ¿no? Y bueno, yo me planteaba también que esto teníamos que también que pensarlo un poco, porque también se quedaban unas redes de amistad que también eran interesantes, ¿no?, o de cuidados, no era tampoco tan endogámico como también un poco un proceso que sí que tiene que ir abierto, pero bueno, reconociendo un poquito como estas cosas y iba como alejando también o acercando a veces colectivos con los que están muy cerca, luego te peleas, luego ya no estás, luego siguen, o cómo iban cambiando y era uno de los ejercicios que hacía. Ahí está la tela. Y esto era también porque lo que empezaba yo a proponer con mi archivo y todo eso era que empezáramos a hacer como nuestras propias fanzinotecas también, como una cosa como personal, ¿no?, que era lo que nos interesaba de los fanzines. Y bueno, y ahí empezaba como también, eran como talleres que iban saliendo, ¿no?, como haz tu propio stand para las fanzinotecas, tus propios manteles. Esta es otra de exposición que hice con mi archiva en colaboración con otras chicas de diseño industrial y hicieron esta maravilla, que era como una habitación de Carrie. Ahí como, pues la habitación que nunca tuve adolescente, de repente me la construyeron ahí. Y esto es cuando empiezo con mi archivo, lo que os comentaba, se quedaba también como en cajas y era una cosa que no veía yo muy bien. Entonces empiezo a moverlo con un proyecto que se llama Autoeditoras Hacemos Fanzines, que es como una exposición itinerante abierta, en la que van entrando fanzines, vamos intercambiando y vamos hablando. Y una de las cosas que yo me inventaba para poder hablar de esos fanzines y para evidenciar que los fanzines tenían una parte de ti, le llamaba Tarot Cine, y entonces la gente seleccionaba un fanzine y yo contaba la historia de ese fanzine, ¿no? Como, pues yo conozco a esta chica o hice esto con ellas. Y luego una vez también lo hicimos por la radio. Y esa es una de las ideas. De aquí, pues para terminar, puse de la exposición está abierta, ¿no?, y la que se va moviendo, que es la de Autoeditoras Hacemos Fanzines y uno de los flyers. Y entonces nada, ya, si tenéis alguna pregunta, porque son 50. Vale. ¿No tenéis ninguna? Unas cuantas, en realidad. Sí. Pues una... Espera, que pase el micro. Espera. Perdona. Gracias, tú. Eso está por qué. Que muchas veces te habrán preguntado por qué. Yo he llegado un poco tarde, entonces no sé tus ganas, por qué fueron en concreto, pero cuando ya llevas mucho tiempo haciéndolo y estás haciendo talleres y sigues recopilando para el archiva,
¿Te siguen preguntando aún por qué lo haces constantemente o ya no le das ninguna importancia? No, no te lo pregunto a ti, si te lo siguen preguntando. Yo supongo que lo tienes más que claro por qué lo haces. Sí, bueno, yo ya lo hago, yo lo tengo ya muy integrado, bueno, como esa cosa que me he inventado de la Trinidad, que soy yo y como performático casi, ¿no? Para mí la archiva ya es como un activismo y dentro de la academia, pues lo que quiero es como deshacer esas formas de conocimiento, ¿no? También que hay como muy estructuradas de archivo de donde se colocan las cosas y que últimamente eso, hay muchos estudios que están metiendo también este tipo. Hoy les comentaba a los del Iván que hay un fanzine de unas chicas que se llama Archivando el Underground, que es de unas chicas de Berlín, pero bueno, está escrito en inglés, y me lo regaló Mabel, la de Hello Cuca, que ella trabaja en un centro de documentación, y me dijo, Helen, mírate este fanzine, ¿no? Y me pareció súper interesante. A mí me da un montón de vida la posibilidad de que podamos cambiar determinadas estructuras del archivo, de la academia, de esta posibilidad de que están entrando ahora los fanzines, ¿no? Entonces, que se vea evidente, ¿no? Cómo ha habido como un tipo de referencias, de citas que hemos ido repitiendo. Entonces, para mí es como vital, para mí es como importante. Es como una masa crítica. Vamos a entrar, pero vamos a entrar con otras condiciones, ¿no? Una cosa, por ejemplo, con Martí, cuando estuve en las charlas, ¿te acuerdas que nos invitaron en la ciudad del Musac? Que una de las cosas que a mí me daba como rabia era que están entrando, o sea, yo como artista, porque he trabajado en museos como artista, como Geletón, o sea, yo he visto cómo se hacían catálogos, he visto cómo se producían obras. De repente no hay dinero, la supuesta crisis, que hay gente que estamos en crisis toda la vida, pero bueno, viene esta crisis y tienen que entrar gratis esos fanzines, pero bueno, ¿no? O sea, aquí hay otras condiciones, hay gente que está cobrando, no es autogestionado. Y era una de las cosas que discutía mucho con la gente, ¿no? Si va a entrar ahí, vamos a ver cómo lo hacemos. Si entra ahí, quiero dinero, es distinto. Son otras condiciones, vamos a ver cómo lo hacemos. Coño, aunque sea para sacar 4 fanzines más, si a lo mejor se lo voy a vender súper barato o al mismo precio, pero porque eso tengo que dar a ellos gratis. O sea, cuando hay gente que... Bueno, eso eran como cosas que también es muy problemático, pero que a mí me interesaban mucho. Igual que lo de las contradicciones, no sé, me siento cómoda en esa incomodidad. Y para mí era muy importante porque de repente se estaban dando muchas cosas por hecho y yo veía que era como que, sí, que de alguna manera se silenciaba. El Sejo Carrascosa eso decía, ¿qué pasa? Que me he muerto, ahora que me han metido en el Reina, me he muerto. Y yo estaba haciendo eso cuando fui a investigar los archivos en el Reina, en el centro de documentación. Como están dentro, es muy difícil, pero están dentro de unos esquemas muy estrictos porque entra ya como documento histórico, ¿no? Y era una cosa, o sea, faltaban los guantes para poder... Y luego había un copyleft ahí y no me dejaban hacer una foto, ¿no? Y era todo muy contradictorio. Y esto va a quedar grabado, pero bueno, me da igual. A la misma vez que no podía hacer eso, escribí a otros amigos y les dije, oye, pasadme el PDF de este fanzine. Y claro, lo tenía, allí mismo tenía... O sea, hay redes que funcionan... Por eso que hablamos, ¿no? Porque hablan mucho de... A mí me da un poco de rabia como que no caben las cosas ahí en la boca, para que lo vea todo el mundo o ponerlo a disposición de todo el mundo, ¿no? Esta cosa que hace como la institución de, oye, perdona, que todo el mundo lo mismo no lo va a ver, aunque lo subamos a internet, porque no todo el mundo ni está interesado, ni sabe cómo hacerlo. Bueno, a mí me pasó con lo de la cárcel, siempre se habla de, pues ellas no tenían allí internet. O sea, es que hay esa cosa que se nos olvida de, o que parece que solo por subirlo ahí, ¿no? Y también me daba rabia de que los archivos también se rompen, los digitales, y también pesan, y también hay servidores, y eso cuesta dinero. Pero bueno, eso es otra cosa, como otro tema, ¿no? Pero que a mí me interesa. También estoy viendo como diferencia, pero bueno, ya estoy hablando con preguntas que no se me están haciendo, o sea, que da igual. Pero que una cosa de las que he visto de fanzines que han entrado de los 90 y que veo como una diferencia un poco como generacional, es que como que ven esta parte como de digitalizar y todo eso como súper importante. ¿No? Como es que ellos tienen los medios y yo no sé hacer eso, y con gente pues a lo mejor más como de mi generación, que estoy hablando de 4 o 5 años arriba, pues sí que tenemos eso más por mano, ¿no? Como que parece que no le damos tanta importancia a esa parte del archivo, ¿no? Y no sé... Ah, vale. Pues ya no me preguntan, no, porque ya como estoy tan metida, lo llevo tan... Ya no me preguntan tanto, pero al principio sí me lo preguntaban.
porque había una parte también que era muy contradictoria. De hecho, yo con los fanzines, cuando he puesto en algunos sitios, por ejemplo en la del Chopo, cuando me dijeron de quedarse con mis fanzines y que iban a digitalizarlos, yo les dije, ay no, porque les tengo que preguntar a ver si quieren estar dentro de la fanzinoteca, ¿no? Y con esto pues, conseguí llevármelo a casa otra vez, porque estaban como que de repente los iban a guardar. Pero bueno, eso son como estrategias que hago a veces para molestar. Va a empezar otra charla, ¿no? La vuestra. Oye, exacto, no se puede ser más puntual. Gracias.